México ha salido a apoyar a Venezuela. La presidenta mexicana ha rechazado las sanciones de Donald Trump a los países que compren petróleo a Venezuela. Reiteró que la política exterior de México se basa en el principio de no intervención. Veamos de qué se trata esta noticia. Sheinbaum no se aguantó la bronca y lanzó contra la pared a Trump. El asunto del petróleo venezolano está en boca de todos y Sheinbaum no pudo ser la excepción. En un contundente pronunciamiento durante su rueda de prensa, la presidenta de México no solo rechazó las sanciones de Estados Unidos a los países que compran crudo venezolano, sino que desnudó la hipocresía de la política exterior de Trump. El video se ha hecho viral y lo verás en breve. La mandataria mexicana resaltó cómo, por un lado, el gobierno prorroga los acuerdos con Chevron para seguir extrayendo petróleo venezolano, pero por otro, amenaza a naciones soberanas que eligen hacer lo mismo. Le rompió la quijada a Trump. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos este reporte económico, político, sobre la situación entre Donald Trump y Nicolás Maduro y la intervención de la presidenta mexicana sobre su posición al respecto. Para ello vamos a hablar con nuestra compañera Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Hola Mirelvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Como siempre, Sheinbaum, desde la diplomacia, sin discursos muy acalorados, puso en su sitio a Donald Trump y con argumentos, entendiendo además que la política mexicana, como ella bien lo explicó, desde hace muchos años, no desde ahora, ha sido siempre de neutralidad, de no intervención. Es un principio muy propio de la política mexicana y que se ha expresado en diversos momentos de la historia. Pero en este caso, Sheinbaum no dudó en poner los puntos claros con respecto a su posición en el caso de Venezuela, a pesar de las estigmatizaciones que se intentan hacer al respecto. Ella puso los puntos claros y se puso del lado de Venezuela sin temor alguno, ¿no? Entonces, en un discurso muy contundente en el que dejó una vez más claro cuál es la posición de México con respecto a este tipo de medidas, dijo, nosotros no estamos de acuerdo con que se pongan estas sanciones económicas a países. Y es un principio de la política exterior mexicana, no solo del gobierno que representa, sino en general. O sea, fue tajante, como suele ser con estas declaraciones. Igualmente ella afirmó que no creen en esas lógicas, que ellos no comparten esas políticas, que lo han expresado en diversas ocasiones, que incluso expresó también en su discurso que ella evidenciaba que el daño que se supone que le intentan hacer al gobierno venezolano no se le realiza al gobierno venezolano, sino al pueblo, ¿no? Que la población es la que principalmente termina siendo la víctima de todas estas sanciones. Se ha dicho durante años, pero bueno, desde Washington siempre se ha puesto en duda, pero la realidad es concreta, es esa, y bueno, Sheinbaum no tuvo temor en ponerse del lado de Venezuela en este caso. Así es, vamos a escuchar a la presidenta mexicana. No, nosotros no estamos de acuerdo que se pongan sanciones económicas a los países. Ese es un principio de la política exterior mexicana. No solo es del gobierno que represento, sino en general. Y además eso establece la Constitución y eso es importante, porque no se afecta a un gobierno o a una persona, sino se afecta a un pueblo entero. Nosotros siempre hemos estado en contra del bloqueo a Cuba y eso lo vamos a seguir defendiendo y eso viene de hace mucho tiempo. Y tampoco estamos de acuerdo que haya bloqueos a los países, porque afecta a los pueblos. Para resolver los problemas siempre está la diplomacia y el diálogo internacional. Y nosotros recuerden que tenemos una política para el petróleo, que es que en México se consuma todo el petróleo que se produce. Durante muchos años, México dependía de la exportación de petróleo. La política.
Bueno, lo escucharon amigos de Prensa Alternativa. Estas son las palabras de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum con respecto a la decisión de Donald Trump, que además es una situación con bastante controversia, no solo por el hecho de evaluando objetivamente, muchos analistas han dicho, bueno, lo que está decidiendo Donald Trump es un tiro en su propio zapato, debido a que Estados Unidos no puede producir la cantidad de combustible necesario y de petróleo ligero necesario para la demanda interna dentro de los Estados Unidos. Además, que también de Venezuela obtiene el asfalto y otros productos derivados. Entonces, además de esta situación clara que exponen los propios analistas, está el tema de la situación interna económica en los Estados Unidos. Hay una crisis económica actualmente, hay una elevación de precios, es decir, hay inflación y además está también el tema de la grave crisis con la deuda que tienen los Estados Unidos. Además de esto, una posición coercitiva hacia sus propios vecinos, tanto México como Canadá lo están viviendo en carne propia. Y bueno, sabemos todos, no es de ahora que Donald Trump ataca a Venezuela, lo sabemos desde su primer mandato, todas las acciones que Donald Trump realizó para tratar de desestabilizar a Venezuela y tratar de sacar de la jugada por la vía no democrática Nicolás Maduro. Entonces, entendiendo esto, la presidenta mexicana fue muy tajante. Resolver las diferencias internacionales siempre con diplomacia, con diálogo. Incurrir en medidas coercitivas o punitivas solo daña a los pueblos. Y esta posición es una posición muy valiente de la presidenta mexicana porque además Donald Trump amenazó tajantemente a los países que apoyaran a Venezuela. Entonces, que la presidenta mexicana en su mañanera se pare a defender al pueblo venezolano, bueno, habla y es coherente con la propia política exterior mexicana. Pero ¿qué está pasando más allá? Bueno, las sanciones de Trump a no el gobierno de Nicolás Maduro, insisto con esto, sino con el ataque por completo al pueblo venezolano, porque esto sin duda alguna va a golpear duramente la economía venezolana. Y esto realmente es un tema político, es decir, es una guerra que Donald Trump personalmente tiene contra el gobierno legítimo venezolano de Nicolás Maduro, que además, bueno, fue por elección popular. Ahora, Maduro respondió y lo dijo claramente, vamos a seguir produciendo, vamos a seguir produciendo. Y ya hay varias empresas que están coqueteando muy cerca, están coqueteándole a Nicolás Maduro para reemplazar a Chevron. Nancy, ¿qué tienes que decir de esto? Bueno, y que, ojo, con el tema de Chevron, hay una extensión, ¿no? Ha sido un discurso muy complejo este que ha manejado Washington y Trump en el caso de Venezuela. Creo que en el discurso de Sheinbaum ella también hizo referencia a como este doble rasero. Por un lado, le extiendes, a pesar de que le mostraste los dientes con el caso Chevron a Venezuela, le terminaste extendiendo, pero entonces en el caso de a los otros que sí compren, les va a caer 25% de arancel, un doble discurso, ¿no? El que pareciera manejarse aquí, pero además también ha habido muchos cambios en este discurso. Recordemos que incluso el enviado especial que había puesto el presidente Donald Trump para Venezuela, había hablado de que iba a haber un cambio en la relación con Venezuela, entonces de repente sale otra vez
Marcos Rubio, y está detrás de toda esta nueva jugada. Entonces, más allá de lo que esté sucediendo en el momento, no nos extrañaría que se generara nuevamente un cambio en esta tónica, porque la verdad es que ha sido muy cambiante el juego en el caso de Venezuela, ¿no? Y dentro de los que salieron también a responder a estas medidas, fíjate que para impresión de muchos fue el caso de España. España también salió a responder, evidentemente tiene intereses importantes en el país y les dijo, mire, si ustedes me llegan a afectar con estos aranceles, pues yo también voy a responder con aranceles. Y es que también tiene que ver, recordemos que Europa está siendo afectada con aranceles, no solamente en este caso de petróleo, sino además Donald Trump ha girado una grilla de aranceles para Europa especialmente, entonces esto se sumaría a toda esta locura de aranceles que ya pesa sobre Europa. Entonces España advirtió que responderá si arancel de Estados Unidos al petróleo venezolano impacta su industria. Entonces, aquí juega un papel fundamental la relación con Repsol. Recordemos que Repsol ha sido de las empresas que ha mantenido relación con PDVSA, la estatal petrolera venezolana, a pesar de las sanciones. Y es que tienen importantes intereses en esta región. Pero además de ello, hay otra cosa. Recordemos que España termina siendo también de los afectados por la guerra con Ucrania. Entonces, quedan así como, no me dejas comprar en Rusia, no puedo comprar en Venezuela. ¿De dónde saco? ¿No? Esta encrucijada a la que se terminan poniendo enfrente los países europeos. Y en este caso, además, ahora se le suma el tema aranceles, porque como les decíamos, no se trata nada más aranceles por el tema petrolero, sino aranceles por esta locura arancelaria en la que se ha metido el presidente Donald Trump. Entonces, Sí, hay varios dolientes. y además que von der Leyen dijo que iba a responder, que iba a responder, Europa va a responder con aranceles a Donald Trump después del 2 de abril. Igual, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que México iba a responder luego que se cumpliera el plazo del 2 de abril, según la decisión de Donald Trump, ¿no? Pero fíjate qué interesante, Nancy, porque hay también como una discrepancia en el propio gobierno, a lo interno del gabinete de Donald Trump con respecto a estas políticas coercitivas y controversiales que está Donald Trump girando, ¿no? Bueno, el Wall Street Journal reveló una reunión entre el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario de Interior, Doug Burke, donde se ha planteado una propuesta de ampliar el permiso de Chevron más allá del mes adicional que dio Donald Trump para que abandone a Venezuela, que se extendió hasta el 27 de mayo. Imagínense ustedes, no estamos hablando de un medio de comunicación como RT o cualquier o Telesur, no. Estamos hablando de un medio de comunicación estadounidense que revela una reunión entre estos actores precisamente por lo que dije en el bloque anterior. Es decir, Donald Trump, los Estados Unidos necesitan el petróleo venezolano. Lo necesitan. Esa es la verdad. Por eso Joe Biden decidió ceder y otorgar el permiso a Chevron, porque esto está completamente vinculado con la crisis económica interna dentro de los Estados Unidos. Hay una crisis, por ejemplo, en el sector transporte por el combustible que ha subido. El sector aéreo, las aerolíneas comerciales, están sufriendo ahorita una crisis por el tema del combustible. Además, por la desconfianza del consumidor, por la inestabilidad que ha generado Donald Trump con el tema
de la coerción a través de los aranceles, que ha creado un efecto dominó en la inflación y por supuesto en el aumento de precios. Entonces, claro, estos actores que están dentro del gabinete de Donald Trump, Nancy dice, bueno, pero ya va, un momentico, espérate, necesitamos el petróleo venezolano, vamos a extender un poco más la cuerda, a ver de dónde sacamos el petróleo pesado que necesitamos para nuestra industria, porque además, con la decisión de Joe Biden de darle el permiso a Chevron para operar en Venezuela, la industria petrolera estadounidense obtuvo grandes ganancias, Nancy, grandes ganancias. Es decir, bueno, estados como Texas, por ejemplo, que además han hecho bastante revuelo con el tema de sacar a Chevron de juego, precisamente porque este estado es uno de los mayores beneficiados con la operación de Chevron. Porque recuerden ustedes que Estados Unidos necesita el petróleo pesado. Ellos utilizan el petróleo pesado, que es la materia prima, para ellos luego trabajarlo y convertirlo en petróleo ligero y, por supuesto, sacar todos los derivados del petróleo. Y eso es lo que venden ellos luego. Usan para consumo interno y también exportan. ¿A quiénes? A los europeos. Entonces, bueno, por esto sale a relucir esta noticia que le dio la vuelta al mundo de la reunión entre el secretario de Comercio, el secretario de Energía y el secretario de Interior del gabinete de Donald Trump diciendo, hey, estamos evaluando ampliar una propuesta de ampliar el permiso de Chevron, bueno, para que no abandone Venezuela el 27 de mayo, Nancy. Sí, es que ahí hay muchos analistas que han hablado al respecto de esta, o sea, primero que es evidente las pugnas a lo interno, ¿no? Entre unos factores y otros. Esto de que un día salga un portavoz o el enviado especial, por ejemplo, como en este caso, y diga que las relaciones, en el caso de Venezuela, iban a tomar otro curso y de repente, entonces unos días después sale Marco Rubio y dice que se van a recrudecer sanciones y entonces siguen cosas como esta, solo es una expresión de las pugnas a lo interno del gobierno de Donald Trump. A pesar de que ellos intentan en términos generales y en términos mediáticos mostrar como una unidad muy fuerte en torno al liderazgo de Donald Trump, la verdad es que hay un montón de fuerzas que están en pugna en distintos ámbitos de la política de esta administración y es evidente en cosas como esta. Eso por un lado. Por otro lado está lo que tú nos estás planteando, la necesidad real de mantener. Hay analistas que han hablado de que Trump lo que está buscando con esta medida es establecer un acuerdo en base a sus intereses y no basado en la relación que había establecido la administración Biden, sino renegociar todo lo que tiene que ver con el ámbito petrolero con Venezuela de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus necesidades. Bueno, fíjate que incluso el Nuevo Herald sacó un artículo, Nancy, bastante interesante, porque el artículo habla, y voy a leer el titular para que más o menos se den una idea, amigos. Maduro comienza a buscar reemplazo a Chevron en Venezuela. Y fíjense lo que dice, ante la inminente salida de Chevron de Venezuela, han empezado a extenderle la alfombra roja países y otras compañías petroleras extranjeras a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dijo y aseguró, todas serán bienvenidas en Venezuela. Imagínate tú, el Nuevo Herald dice, hey, mira, ya todas las empresas están buscando reemplazar a Chevron, o sea que la jugada parece que no le salió tan bien a Donald Trump porque Venezuela es un país petrolero nato y es muy sabido en el mercado petrolero que el petróleo venezolano es de altísima calidad,
y a precios muy competitivos, muy competitivos. Entonces, esto le abre, digamos que el tercer ojo a las compañías petroleras que están buscando precisamente eso, un producto competitivo, un precio muy competitivo y que sea un producto de calidad. Entonces, bueno, sí, como dijo el presidente Nicolás Maduro, ellos fueron quienes nos buscaron. Recordemos esas palabras hace tiempo del presidente Así Nicolás es. Maduro. Venezuela no buscó a Chevron. Chevron se acercó a Venezuela. Y así como, bueno, Donald Trump los está obligando a salir, puede llegar a Venezuela cualquier otra empresa petrolera que quisiera invertir en Venezuela, aún pese a las amenazas de sanciones que Donald Trump en este momento está ejerciendo, ¿no? Esa típica coerción en sus discursos. Aunque está complicado, Nancy, porque mira, tiene problemas con los europeos. Hace nada se filtró, lo hablábamos, Nancy, se filtró una información encriptada de la aplicación Signal, donde estaba el vicepresidente de los Estados Unidos, eh, bueno, demostrando su odio hacia Europa. Por el otro lado, hay un roce también diplomático con los europeos por el tema de los aranceles. Ahora se suma el tema de autopartes y de automóviles, que también Donald Trump le impuso aranceles. ¿Y quién salió a reclamarle a Donald Trump? Alemania. Fue el Claro. primero que salió a reclamarle a Donald Trump por esos aranceles. Si nos vamos a nuestro continente, bueno, tiene problemas con Canadá, tiene problemas con Panamá, tiene problemas con México. Es decir, bueno, Estados Unidos no puede tener problemas con todos. No es, se le va a hacer muy difícil a Donald Trump poder mantener ese impasse diplomático y ese tema de coerción con aranceles con el mundo entero. Nancy, no sé, ¿qué opinas tú? Claro, y yo creo que también por eso tiene que ver esta posibilidad de cubrir las faltas con otro país y que además haya muchas empresas interesadas en poder comerciar con el petróleo venezolano, dado que al final, ¿quién no está sancionado en este momento? ¿Quién no está sufriendo de aranceles en este momento? Ya eso hasta hace unos años atrás era la excepción, pero se ha convertido en la regla. Todo el mundo tiene un arancel, todo el mundo tiene una sanción. Si nos vamos al caso nada más de Rusia, tiene 800 sanciones encima. Venezuela, si mal no recuerdo, le sigue, es el segundo en términos de sanciones. Después viene China. Entonces, oye, son economías gigantescas, que se supone que la gente va a dejar de comerciar con China, con Rusia, de caso Venezuela, por la importancia del petróleo. Entonces, por eso salen voces como esta, como México, que dice, mira, no estamos de acuerdo. Sale incluso un gobierno que no es afín, como el de España, que dice, mira, si me llegas a afectar con esto, eh, yo voy a imponer aranceles. En el caso de España, me gustaría recordar que el petróleo venezolano es muy importante, es su octavo proveedor. Según cifras de 2023, fue el octavo proveedor de petróleo para este país, representando el 4.7% del total de crudo importado. Esto de acuerdo a cifras cerradas de 2023. Entonces no es cualquier relación, ¿no? Y en un escenario donde todo el mundo está siendo amenazado con aranceles, pues eh, ya no, como decía, ya no es la excepción, ya se ha convertido en la regla. Y en el caso de Europa, pues imagínate, más aún. Entonces es un escenario donde al final te van a caer aranceles, te van a caer sanciones o por el petróleo o por los vehículos o por el aluminio o por el carbón o por lo que sea, el cobre, porque es que al final cada vez, ya dejando el lado jocoso, se está escalando, ¿no? Cada vez son más productos, más rubros, más países los que se van incluyendo en esta locura arancelaria. Entonces, llegará un momento en el que no dejará de ser una amenaza, pues ya todo el mundo
tendrá que, en efecto, como en este caso de España, el caso de Canadá también, que ha respondido eh, de la misma manera, con aranceles, se va a convertir en una respuesta inmediata de parte de todos los países, porque es que no se detiene. Todos los días hay un anuncio de un nuevo arancel, un nuevo país, un nuevo rubro, un nuevo sector, y pues evidentemente va a haber que buscar alternativas a esto. Fíjate que también la retórica que quieren vender actualmente, porque las amenazas de Donald Trump con respecto a la salida de Chevron no causó el efecto deseado ante el público. Es decir, bueno, salieron muchos países a hablar sobre el tema, muchos países como México a decir, hey, esto no está bien, amenazar a empresas y a países porque tengan relaciones comerciales con el país que quieran, esto no está bien. Y por el otro lado, las propias empresas y sectores petroleros también están diciendo lo mismo. Incluso analistas, banqueros han salido en los Estados Unidos a dar entrevistas en los medios de comunicación estadounidenses diciendo, ella es una locura que saques a Chevron de Venezuela. Ya, y no es una cosa que decimos nosotros acá, es una cuestión que está rodando en la propia prensa estadounidense, precisamente por la situación que está viviendo los Estados Unidos, que para nadie es un secreto. Ahora bien, como esto no causó el efecto deseado en la opinión pública, salió este señor, Nancy Litt Scott, diciendo que Maduro era una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Imagínate tú, este senador es un senador republicano y reiteró su postura sobre Venezuela y la necesidad de adoptar medidas más enérgicas contra el gobierno de Nicolás Maduro, calificándolo como una amenaza para los Estados Unidos. Entonces, allí, cuando tú ves declaraciones como estas, dices, hey, no, Donald Trump está reaccionando, o sea, es una decisión meramente política, allí no hay nada que ver con el comercio, con la relación petrolera, no, es una reacción visceral porque sencillamente es una vendetta, si se puede decir, de un Donald Trump en su gobierno anterior que no pudo contra Nicolás Maduro y bueno, ahora en su segundo mandato quiere venir a tratar de imponer una nueva agenda contra Venezuela. Entonces, no se trata que es solamente contra el presidente venezolano, sino que es un ataque permanente contra el pueblo venezolano. Porque todas estas acciones y decisiones de Donald Trump lo que pretenden es asfixiar al venezolano y a la venezolana, no a Nicolás Maduro. Intenta generar, como en el 2017, un ambiente de desesperación, de caos, de agresividad, de polaridad dentro de Venezuela para tratar de desestabilizar el país. Ese es el objetivo. No le funcionó en 2017, Nancy, no creo de verdad que esta acción que es repetida funcione en Venezuela, porque ya el pueblo venezolano lo vivió en el 2017 y además Venezuela ha tenido una recuperación económica, no como debería, todavía hay muchísimos problemas dentro del país, pero sí hubo un alivio en estos últimos 2-3 años con el tema económico. Sin embargo, las nuevas agresiones contra Venezuela intentan, es eso, asfixiar es al venezolano y a la venezolana, tratar de ahogarlos en una economía que se llene de inflación nuevamente, que, bueno, las sanciones hacen daño es al ciudadano para generar eso, inestabilidad, generar conmoción en la población y polaridad, sembrar otra vez esa división entre los propios venezolanos, llevándolos a la desesperación. Ahora, partiendo de esto, lo que dijo este senador,
literalmente considerando a Nicolás Maduro como un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Parece que le están dando mucha importancia a Nicolás Maduro en el norte, Nancy. Sí, sí, bueno, pero es que además esto ha sido una política sostenida sobre todo por parte, un sector importante del Capitolio estadounidense, y sobre todo de los republicanos, pero este señor ha sido punta de lanza en esto. O sea, incluso en los momentos estaba el enviado especial aquí en Venezuela y estaba este señor diciendo estas declaraciones que son las típicas declaraciones de él en algún punto de los Estados Unidos. Entonces, ha sido la política sistemática. Este es uno de los representantes precisamente de ese sector que tensa la cuerda, ¿no? Que busca tensar la cuerda hacia su lado, y en el medio está Donald Trump tomando decisiones, o intentando tomar decisiones. Pero este señor es uno de los representantes de estos sectores que buscan una política por demás fracasada. Es otra de las cosas, no lo digo yo, lo dicen los propios analistas. En este momento, a propósito de esta andanada de sanciones, de este tema arancelario, hay muchísimos analistas afines y no afines al Nicolás Maduro que hablan de lo fracasado de esta política, haciendo hincapié no solamente en lo mismo que decía Sheinbaum, que afecta al pueblo, sino a lograr ese cambio. Ya es una receta que se utilizó en el primer mandato de Donald Trump, no funcionó, y política estadounidense basados en esta experiencia lograron tensar un poco a su lado, mira, ¿hasta cuándo vamos a seguir por esta política? Pero bueno, ya vimos quién en este momento está logrando jalar más a Donald Trump hacia su lado, ¿no? Pero lo cierto es que yo, al igual que tú, Mirelvis, estoy segura de que esa política no va a lograr, no lo logró en ese primer mandato y no va a lograr en este segundo mandato, porque es lo mismo, es la reedición de lo que se hizo. Eh, Ahogar al pueblo, intentar generar un escenario aquí a lo interno que no van a lograr generar. Sí. Este, Nancy, y hay algo importante que no estaba en 2017 de manera concreta y ahora sí, que son los BRICS. Además, bueno, hay una madurez en torno a este caso, ¿no? O sea, ya se logra diferenciar el impacto de las sanciones porque lo vivió la gente, lo vivió el sector privado, lo vivió el sector extranjero, y por eso ves que desde España enseguida chillan. Ya hay una experiencia previa de parte de todos los diversos sectores que componen la sociedad. Y entonces no estamos hablando de de una nueva receta que no se ha aplicado, no estamos hablando de algo que ya se vivió, que ya fracasó, y bueno, lograron que el señor Donald Trump nuevamente cayera por esta vía que no lo llevó a ningún lado, y que al final lo que sí hace, como han hecho las sanciones durante todo este tiempo, es debilitar el poder del dólar. Él mismo lo dijo durante su campaña. El uso de las sanciones y de todas estas medidas coercitivas ha debilitado la influencia del dólar, la influencia estadounidense en diversos espacios, y esto es lo que va a seguir generando esta línea de políticas desde la administración estadounidense. Así es. Hay muchos que dicen, no, bueno, pero es que la presidenta mexicana es de izquierda, no, bla, bla, bla. Pero no se trata de eso, amigos de Prensa Alternativa. Se trata de que México está también viviendo el tema de la coerción por los aranceles. México y su mercado, aunque la presidenta mexicana ha estado del más alto nivel diplomático, ha dado, bueno, una clase magistral de cómo se puede manejar una crisis tan dura como esta, siendo su vecino, compartiendo frontera con este señor, y manejar la situación con cabeza fría, de verdad es digno de incluso hasta de estudiar para los expertos en bueno, negociaciones y relación bilateral. Pero es que México está hablando es precisamente porque Estados Unidos está atacando a México con los aranceles.
está atacando en México con políticas coercitivas. Por eso México no puede aceptar que este señor venga a imponerle sanciones a cualquier país o empresa privada o pública que quiera, bueno, tener negocios con Venezuela o con cualquier otro país, porque es lo mismo con Rusia, es lo mismo con Irán, es lo mismo con la India, es decir, bueno, la presidenta mexicana está reaccionando coherentemente, porque si nosotros hablamos de el anuncio de Trump de los aranceles del 25% para los automóviles no fabricados en los Estados Unidos, esto es una medida que va a tener un impacto directo en México, porque es un sector que está directamente vinculado con los Estados Unidos. Muchas empresas norteamericanas sacan sus autopartes de México. Hay ensambladoras de marcas de vehículos estadounidenses en México porque es más barato la producción y el ensamblaje en México que hacerlo en propio territorio estadounidense. Entonces este señor está diciendo a todas estas empresas norteamericanas que bien hagan los autopartes en México o bien tengan su línea de producción en México, como el carro no se hizo en los Estados Unidos, van a tener que pagar entonces un arancel de 25%. Propias empresas estadounidenses. Esto afecta no solo al sector automovilístico de los Estados Unidos, sino que también impacta directamente en México. Y así con el tema del acero, del aluminio, con el tema de los productos chinos, es decir, los productos europeos. Aparentemente quiere estar en guerra con todo el mundo, pero no es viable, al final de cuentas, lo dicen los propios expertos, y no va a ser sostenible en el tiempo que este señor pueda estar con una política coercitiva de aranceles con, bueno, en el caso de Europa, con toda Europa, y con sus enemigos estratégicos, Irán, China, los rusos, porque no ha levantado sanciones a Rusia. Para nada. ¿No? Atacando a Venezuela, atacando a Cuba. Es decir, va a llegar un punto que este señor no lo va a poder sostener y los propios sectores, las propias industrias privadas, los que tienen la plata en ese estado profundo, va a llegar un momento que le van a dar resultado a Donald Trump. Opinión final, Nancy, ¿qué opinas? Sí, fíjate que yo creo que allí incluso Chevron pudiera verse afectada. Chevron ha pasado por momentos complejos. A comienzos de este año salían noticias al respecto de Chevron cerrando sus gasolineras en los Estados Unidos, haciendo recortes de personal. Entonces, si además plantea sacarla del mercado venezolano, o sea, hacer que suelte este importante mercado, pues no se le van a poner precisamente las cosas mejores a Chevron, ¿no? En este contexto. Entonces, vamos a ver cómo se viene evolucionando todo esto, porque realmente es una política donde se han visto afectados muchos intereses, tocado muchos intereses, repito, se manifiesta en este cambiar de las declaraciones y de los portavoces permanentes una tensión interna que no solamente, o sea, en este caso porque estamos estudiando el caso venezolano que tiene que ver con el petróleo, pero que se evidencia también en otros aspectos, ¿no? Que van saliendo poco a poco en los medios. Entonces, hay tensiones aquí a lo interno, vamos a ver cómo se va desarrollando esto, porque aquí pareciera que nunca está la última palabra dicha, y la verdad es que el escalar en estas políticas pues es una apuesta bastante compleja, tanto a lo interno como a lo externo. Pero bueno, Así queremos es. conocer sus comentarios, déjenos sus comentarios, compartan los videos y bueno, por mi lado nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos de Prensa Alternativa, ¿qué opinan ustedes? ¿Se va Chevron el 27 de mayo de Venezuela o tras esta reunión que se filtró por allí con el ministro de Economía y etcétera de Estados Unidos? A ver, ¿será que le van a extender el plazo a Chevron después del 27 de mayo? ¿Qué opinan ustedes?
¿Cómo ven esta situación en el sector petrolero estadounidense si Chevron se va de Venezuela? Los leemos en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. Recuerden, por favor, compartir, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el próximo video.